En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia nos invita en el mes de noviembre a rezar más por las almas de nuestros hermanos difuntos. Comenzamos el mes de noviembre celebrando la solemnidad de todos los santos y al día siguiente la conmemoración de todos los fieles difuntos. Una mirada al cielo, a los que ya llegaron a la patria eterna, al descanso eterno, y una mirada hacia aquellos hermanos nuestros que todavía no han llegado al cielo y están purgando, están purificando sus almas para poder entrar al cielo. Y es un mundo de almas, de personas que esperan de nosotros, que tengamos misericordia de ellas, que podamos hacer algo, y podemos hacer mucho, en favor de ellas. Ellas ya no pueden hacer nada por sí mismas, ¿no? En este mundo, en esta tierra, en esta vida, tenemos que lucrar espiritualmente para ganar méritos, para poder llegar al cielo. Después de la muerte nos toca, si tenemos la gracia de ir al purgatorio, porque bueno, si morimos en pecado mortal, sin arrepentimiento, pues podemos condenarnos eternamente. Y si no llegamos a la santidad, tenemos que pasar por el purgatorio. ¿Cuántos llegan a la santidad en esta vida? Creo que son pocos, ¿no? La santidad es algo serio. Estamos llamados a la santidad, tenemos que trabajar seriamente en ese sentido. Es el negocio más importante de nuestra vida, llegar al fin para el cual Dios nos ha creado. Pero Dios, en su misericordia, para aquellas almas que mueren, en gracia de Dios, pero que no han llegado a la santidad, ha dispuesto ese lugar de purificación. Porque no se puede entrar sucio a ver la gloria de Dios. Y no es un castigo así externo, ¿no? Sino que es la misma consecuencia del estado del alma, del pecado. Es como estar todo embarrado y presentarse así a una boda, por ejemplo, ¿no? Pues me tengo que purificar primero, antes del abrazo eterno con Dios. Las almas que están en el purgatorio desean purificarse, y es un tormento. El saber que han sido creados para Dios, esa espera, esa purificación es dolorosa. Y pasan años y pasan siglos. Hay almas que están detenidas en el purgatorio siglos, ¿no? Hay almas que apenas rozan el purgatorio, ¿no? Tenían una manchita que purificar rápidamente, especialmente si hay personas que rezan por ellas. Pero hay infinidad de almas que nadie reza por ellas y están muy mal. En el purgatorio hay distintos niveles. Hay almas que están muy allí abajo, lindando casi al infierno. Se salvaron por la misericordia de Dios, pero tienen un largo recorrido todavía que hacer para llegar al cielo. Y nosotros podemos hacer mucho por ellas y debemos rezar por ellas. No solamente por nuestros seres queridos, ¿no? Eso es un acto hasta de justicia, rezar por nuestros padres, abuelos, ¿no? Aquellos de los cuales hemos recibido la vida y muchas otras cosas. Es un acto de justicia. Si no rezamos por ellos, hasta pecamos, ¿no? Hemos recibido mucho de ellos, tenemos que rezar por ellos. Pero nuestro corazón tiene que agrandarse y rezar por muchas otras almas, por las más necesitadas, por aquellas por las cuales nadie reza. Rezar, ofrecer sacrificios y ganar indulgencias. Quiero detenerme un poquito en eso. ¿Qué son las indulgencias en favor de las almas del purgatorio? El Santo Padre, el Papa Francisco, ha decretado, nos permite ganar indulgencias durante todo este mes de noviembre en favor de las almas del purgatorio, simplemente rezando un Padre Nuestro y un credo.
esa es la obra prescripta, visitando el cementerio o un acto muy bueno del Papa, en un oratorio, en una parroquia, en una capilla. Basta ir a la capilla, rezar un Padre Nuestro, un credo en favor de las almas del purgatorio y ganar indulgencias plenarias con algunas otras condiciones, a ver si las explico enseguida, para ayudar a un alma del purgatorio a que se purifique y se vaya al cielo. ¿Qué son las indulgencias? Vamos a tratar de explicar eso para que podamos refrescar, recordar y aplicarlas. Dice el catecismo, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 312, responde a esta pregunta: ¿qué son las indulgencias? Una respuesta breve, pero bien concisa. Dice así, punto, repito, 312 del compendio. Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. El Señor le ha entregado ese poder a la Iglesia para administrar, ser dispensadora de la redención, distribuir los tesoros de los méritos de Cristo y de los santos. Los tesoros de Cristo, los méritos de Cristo son infinitos. Un latido de su corazón, una gota de su sangre, una lágrima de sus ojos, vale para purificar, para salvar al mundo entero y a 1000 mundos juntos. Los méritos de Cristo, Dios hecho hombre, son infinitos. Pues el Señor le entrega a la Iglesia para que administre esos tesoros, especialmente a través de los sacramentos, ¿no? El valor de una Santa Misa, donde se revive el misterio de Cristo, tiene un valor incalculable. Participar de la misa, poder comulgar en gracia de Dios, es recibir al mismo Cristo. No es solo recibir los tesoros de Cristo, los méritos de Cristo, sino al mismo Cristo. Pero en relación a las indulgencias, la Iglesia puede determinar ciertas cosas para, ¿no?, como dispensadora de los misterios de Dios, para beneficiar a los hijos de Dios, vivos y difuntos. Junto a los méritos de Cristo están los méritos incalculables de la Santísima Virgen, ¿no? La criatura más pura, más perfecta, Madre de Dios, sufrió juntamente con Cristo. Podríamos decir de manera similar una lágrima de la Virgen hace un bien inmenso. Y junto a ella, todos los santos que se han santificado han acumulado méritos unidos a Cristo y a la Virgen para el bien de toda la Iglesia. Un solo santo que se santifica eleva a la Iglesia entera. Un pecador que comete un pecado mortal tira para abajo. Estamos unidos. En el misterio de Cristo estamos unidos. Es el misterio de la comunión de los santos. Estamos unidos entre nosotros, algunos miembros enfermos, pecadores, otros miembros santos, como los que ya están en el cielo. Estamos unidos a ellos y recibimos mucho de ellos. Estamos unidos allí. Es como, no sé si nos falta el oxígeno ahora con el COVID, es como tener un oxígeno suplementario, pues esa unión con los santos del cielo es oxígeno, es vida. Y a la vez estamos unidos a las almas del purgatorio. Y así como los santos nos ayudan a nosotros tenemos que ayudar a las almas del purgatorio, que están padeciendo. Es el misterio de la comunión de los santos que profesamos en el credo. Estamos unidos. Repito, un acto bueno, un acto meritorio, un acto virtuoso,
una oración, un sacrificio, no solo me hace bien a mí, si lo hago, sino que eleva a otros. Y un acto malo no solo me hace daño a mí y a la persona concreta, tal vez con la cual he pecado, sino a toda la iglesia, tira para abajo. Es como el mal se extiende como un virus. Y el bien, que está por encima del mal, ciertamente, se multiplica. Pues bueno, la iglesia puede disponer ciertas cosas. El Papa Francisco, especialmente con ocasión de la pandemia, ya lo había dicho el año pasado, volvió a repetirlo ahora, concede el poder ganar indulgencias en favor de los difuntos, rezando el Padre Nuestro y, ¿qué más era? Me olvidé. El credo, visitando el cementerio o visitando un oratorio, una capilla, una parroquia, un templo, un santuario, lo que sea, ¿no? Con esa intención. Pero bueno, vamos a explicar esta respuesta del compendio. La remisión, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Hay una distinción aquí. Una cosa es la culpa y otra cosa es la pena merecida por esa culpa. Son dos cosas distintas. Yo soy culpable, cometo un pecado grave, supongamos. Soy culpable. Pues tengo que pagar una pena, un castigo, ¿no? En la ley civil, pues puede ser la cárcel, puede ser una multa, puede ser cadena perpetua, hasta la pena de muerte en otros países. Es la culpa, es la pena, el castigo por esa culpa. Entonces, cuando yo cometo un pecado, soy culpable delante de Dios. Aunque sea el pecado más interno, de pensamiento, nadie se entera. Hasta parezco bueno, pero soy responsable de ese pensamiento consentido, de odio, de lo que sea. El Señor en su misericordia me perdona, ¿no? Especialmente a través del sacramento de la confesión. Me confieso. Si es un pecado grave, necesito confesarme para que Dios me perdone. Así lo ha establecido nuestro Señor. Le hablo a los católicos. Supongamos una persona de otra religión, pues si se arrepiente, Dios es misericordioso, pero nosotros con la fe católica sabemos que el perdón pasa por la confesión sacramental, especialmente cuando son pecados graves que me privan de la unión con Dios. Es una culpa grave. Si son cosas menores, son culpas veniales, pecado venial. ¿Y cuál es el castigo de una culpa grave? ¿Cuál es la pena? El infierno. El pecado grave es algo serio, me aparta de Dios. Si yo permanezco en esa división, en esa separación con Dios, pues me pierdo eternamente. No tenemos la conciencia clara, plena de lo que es un pecado mortal. La muestra está en que caemos, nos confesamos, levantamos, volvemos a caer. A ver, no tienes conciencia de lo que estás haciendo. Hay que cambiar, hay que corregirse, hay que trabajar, hay que darse cuenta de lo que significa y el riesgo que corro. Si me muero en pecado mortal, ¿dónde me voy a ir? Entonces, ven la distinción, una cosa es la culpa y otra cosa el castigo, la pena que merecen esos pecados. En justicia. En esto también no es que Dios sea así, nos mande un castigo, sino que la misma condición del pecado, yo por un pecado mortal le doy las espaldas a Dios. El Señor me sigue amando, me sigue llamando, me da su gracia, pero si yo le doy las espaldas a Dios y empiezo a caminar para el otro lado, pues ¿dónde voy a terminar? En el infierno. Mientras no me convierta, convertirse es darse vuelta, y le pido perdón a Dios si lo he ofendido, además de pedirle perdón al prójimo, porque he ofendido al prójimo, le tengo que en primer lugar pedirle perdón a Dios. Pues cometo un pecado o 1000 pecados, Dios es tan grande que aunque sean 1000 millones de pecados, si estoy arrepentido y le pido perdón, Dios me perdona.
entonces ya no soy más culpable. No soy más culpable. Dios me perdonó. Es como si en un juicio, bueno, te perdonamos. Vete, ya. Queda saldada esa culpa. Ya no eres más culpable. Yo te perdono. Yo pagué por ti. Y queda saldada la pena eterna. Una culpa grave merece el castigo eterno. Eso queda saldado. Pero queda la pena temporal. Y eso tiene que ver con la indulgencia. La pena temporal. Algo tengo que hacer para saldar esa deuda. Dios ya me perdonó, Dios ya me liberó del infierno, podría irme al infierno, pero algo queda. Esa es la pena temporal debida por nuestros pecados, merecida por nuestros pecados. Un ejemplo para que se entienda bien. Imaginemos una madera hermosa, bien barnizadita, un clavo ahí, ¿no? Clavado hasta el fondo. Ese es como el pecado. Pues cuando me confieso, cuando Dios me perdona, me arrepiento, arranco ese clavo. Ya no está más esa herida en el alma. Pero queda algo, queda ese agujero. Hay que reparar eso. Esa es la pena temporal, merecida por nuestros pecados. Generalmente, aunque me confiese, aunque trate de vivir una vida de gracia, hasta un pecado venial conlleva su castigo, su pena. Tengo que saldar. Eso se purifica en esta vida o en el purgatorio. Solo si llego a la santidad paso directamente al cielo. Si no he saldado, aunque sea esa pequeña rayadurita, tengo que pasar por el purgatorio. Y eso se purifica, repito, en esta vida o en el purgatorio. ¿Cómo purifico, cómo reparo por mis pecados? Infinidad de pecados graves y pecados veniales también, además de confesarme, además de recibir la gracia de Dios, con la oración, con el sufrimiento, aceptar lo que Dios envía en reparación, con obras de misericordia, actos de caridad, con el bien que puedo hacer. Todo eso es saldar esa deuda que tengo. Me voy santificando con las obras buenas, purificando mi corazón. Y puedo llegar a la santidad, aunque haya sido el pecador más grande del mundo, puedo quedar totalmente limpio. La indulgencia se puede aplicar, estamos hablando de saldar esa deuda, que puede ser enorme, aunque me confiese. La indulgencia es saldar esa deuda. Hay indulgencias parciales y hay indulgencias plenarias, totales. Una indulgencia plenaria es borrar toda esa deuda que tengo. Todo el castigo merecido por mis pecados queda limpio. Y la indulgencia parcial es ir saldando de a poquito. Hoy voy a depositar para ir quitando un poquito esa deuda que tengo. Eso, la indulgencia es algo muy importante, la puedo ganar para mí. Si yo gano una indulgencia para mí, significa que estoy en gracia de Dios y saldo esa deuda. Si yo después de ganar una indulgencia plenaria me muero, me voy al cielo. Fíjense qué grande es la misericordia de Dios y qué poder tiene la Iglesia para conceder esa gracia y con hacer pequeñas cosas. Entonces, puedo aplicarla para mí o aplicarla a un alma que está en el purgatorio. Estas indulgencias que la Iglesia concede para noviembre es para aplicarlas a las almas del purgatorio. Si yo gano una indulgencia plenaria y la aplico a las almas del purgatorio, un alma del purgatorio sale del purgatorio y se va al cielo. Porque yo hice eso. En este mundo se pueden ganar muchas gracias. Y es un negocio muy grande rezar por las almas del purgatorio y ayudarlas. Si esa persona tenía que pasar 10 años o 50 o más en el purgatorio y esa alma se libera y se va al cielo, imagínense
el agradecimiento de esa alma y la ayuda de esa alma para mí, delante de Dios. Vas a ser un santo porque va a estar en la presencia de Dios, va a rezar siempre por mí. Es el negocio más importante de la vida, ayudar a las almas del purgatorio, de alguna manera. Porque nos van a ayudar a nosotros en los momentos difíciles. Vamos a acercarnos, la vida pasa, vamos a acercarnos enfermedad, muerte. Pues ahí van a estar las almas. Decía un alma del purgatorio, un alma que estaba a punto de morir. Eso lo leí en María Sima, que hablaba con las almas del purgatorio. Estaba en los momentos antes de morir y se veía atormentada por pensamientos, por demonios, ¿no? Terrible. Entonces rezaba y rezaba y en un momento se calmó todo, desaparecieron todos los demonios, todos los males y vinieron un montón de almas buenas, ¿no? Y dice, ¿quiénes son ustedes que me hacen tanto bien, que me han librado de tanto mal? Dice, somos las almas que tú rezaste por ellas, ahora te venimos a ayudar. Y entonces partió en paz. Ahora entienden esta frase, son la remisión, las indulgencias ante Dios de la pena temporal, de esa deuda, merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Dios me perdonó y ahora voy a saldar esa deuda merecida por los pecados. Que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Las obras establecidas para ganar indulgencias son variadas. Es bueno conocerlas, porque hay muchas personas que hacen muchas de estas cosas, pero ni siquiera saben que pueden ofrecerlas para ayudar a las almas del purgatorio, para lucrar con esas, el lucro espiritual, lucrar con esas gracias en favor de las almas del purgatorio. Las obras son variadas. En concreto, para las almas del purgatorio, repito, rezar un Padre Nuestro y un credo en el cementerio o en un oratorio, capilla, oratorio, lugar sagrado, un templo, durante todo el mes de noviembre. Esa es la obra prescripta, miren qué sencillo que es, para ganar indulgencias plenarias. Pero hay otras condiciones para ganar realmente las indulgencias. Primero, la confesión sacramental. Eso es lógico, ¿no? Porque ¿cómo voy a tratar de purificarme yo o ayudar a las almas del purgatorio si estoy en pecado? Pues tengo que confesarme, ¿no? Pedirle perdón a Dios. Pues una confesión sacramental vale para ganar, porque se puede ganar una indulgencia plenaria por día, vale para ganar muchas indulgencias. Digamos, en el mes de noviembre, confesarse ahora y a mediados de mes alcanza para ganar todos los días indulgencias plenarias. Confesión sacramental. Comunión sacramental. Si voy a misa todos los días, estando en gracia de Dios y comulgo, puedo ofrecer esa comunión para las almas del purgatorio. Confesión, cada 15 días, para ganar todos los días. Comunión sacramental, si no puedo ir todos los días, al menos cuando vaya, ofrecer esa comunión. Rezar por las intenciones del Papa, Padre Nuestro, de María, Gloria, lo que hacemos en el rosario al final, basta simplemente eso. Y hacer un acto, y esto es importante y poco conocido, de rechazo, de renuncia a todo pecado. Esto también es lógico. ¿Cómo voy a pretender purificarme o ayudar a un alma del purgatorio si estoy apegado, aferrado al pecado? Al menos en la intención, en la voluntad de decir, no quiero pecar más. Me alejo de esto. Porque hay personas que tienen miedo del pecado mortal. Me voy a condenar, mejor no peco mortalmente. Qué bueno, bendito sea Dios, que tengan ese temor santo. Pero esto no pasa nada, es una mentirita, es una monedita, son pecados veniales, pues eso tampoco
¿no? Hay que luchar también contra eso. Si bien eso no me lleva al infierno, pero ensucia mi alma. Hasta el pecado más pequeño ensucia mi alma. Y como que se van sumando, y una cosa lleva a la otra. Si yo no lucho seriamente contra el pecado, contra todo pecado, pues estoy en peligro de enfermarme más. Porque el pecado venial es como una enfermedad, el pecado mortal es como la muerte. Nosotros nos cuidamos no solamente en el orden físico de la muerte, ¿no? También de la enfermedad, de una pequeña gripa, de un dolor de muelas. Si uno dijera, pues, es un pequeño dolor de muela, no me voy a morir de eso, no, enseguida corremos. Algunos no, porque tienen miedo, pero corremos al dentista y salimos de esa enfermedad. Pues con más razón deberíamos hacerlo con el espíritu, con el alma. Sobre todo con aquellos pecaditos, aunque sean pecaditos, que siempre caigo en ellos. Tengo siempre una mala costumbre de mentir. Ojo que le estoy hablando a personas que viven en gracia de Dios. Si estoy en pecado mortal, urgente, hay que salir de eso. Hay que pedir perdón, hay que salir de eso. Pero incluso aquellos que vivimos en gracia de Dios y que tenemos el carácter, la mentira, etcétera, mañas, siempre lo mismo, pues hay que salir de eso. Eso o se corrige en esta vida o se tiene que pagar en la otra. Pues vamos a pedirle a nuestro Señor, a la Virgen, que nos ayude en nuestra vida espiritual y que podamos ayudar a nuestros hermanos difuntos, familiares y no familiares, especialmente las más necesitadas, lucrando, ganando indulgencias para ellas. El Evangelio de hoy es el administrador que hizo como ¿se acuerdan del Evangelio? Como hizo como una trampita santa ahí, ¿no? El dueño, ¿no? El patrón, le hablaron mal de su administrador y dijeron, bueno, a ver, te voy a dejar sin trabajo. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Todavía era administrador, así que a ver, ¿tú cuánto debes? 100 barriles de aceite, toma un recibo, anota 80. Entonces, con esos actos buenos, que como administrador lo podía hacer, todavía era administrador, se ganó la confianza de otros para que luego no le vaya tan mal. El Evangelio dice que fue un mal administrador, pero el amo alaba esa habilidad que tuvo, ¿no? Tuvo que reconocer su habilidad. De alguna manera se puede aplicar a esto que estoy diciendo de las almas del purgatorio. Mientras vivimos, porque se acerca la muerte. En el momento de la muerte, en el momento del juicio delante de Dios, ¿quién nos va a ayudar? Estamos solos ahí. Ciertamente que está la Santísima Virgen como nuestra abogada, pero el Señor va a aparecer allí en ese momento como juez y todo va a quedar a la luz. Nos van a ayudar las almas del purgatorio, que ya van a estar en el cielo por nuestras oraciones, si ganamos indulgencias para ellas. Y todo el bien, lo único en defensa nuestra va a ser todo el bien que hagamos. Vamos a pedirle al Señor y a la Virgen en ese sentido. Y en esta liturgia vamos a querer rezar también por esas almas más necesitadas que de alguna manera padecen también el ataque del demonio. Creemos, eso lo creemos así como exorcistas, que en el fondo del purgatorio el demonio tiene acceso a esas almas, que están muy mal, están muy confundidas, turbadas. Vamos a pedir por ellas también en particular. Ave María Purísima.